hacerla real, ¿cachai? Y eso solamente lo pueden hacer la gente que trabaja en eso, ¿cachai? Por ejemplo, otro ejemplo de un reglamento lo encontramos en el reglamento conservatorio de bienes raíces, ¿cachai? Que va a regular las normas específicas sobre la inscripción de bienes raíces, sobre las anotaciones, sobre los registros del conservador de bienes raíces. Porque al final nos van a decir, ya, una ley regulará sobre el conservador de bienes raíces. ¿Qué regula el conservador de bienes raíces? Ya, va a regular tales materias. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo va a hacer? ¿En qué tiempos? ¿Cachai? Entonces, el reglamento va a ser como específicamente a dar el detalle. ¿Cachai? De hecho, existe otra fuente formal del derecho, que ustedes ya lo deben conocer, que es la jurisprudencia, ¿no? ¿La conocen? Como una fuente, digamos, creadora de derecho, a través de la sentencia, digamos. Sí. Sí. Ya, supongan ustedes que ahí están creando derecho, ¿no es cierto? En ese caso, cuando creamos derecho específicamente para un caso específico, simplemente para un grupo o para una persona, ya no necesitamos que la ley sea tan abstracta, porque ya la aplicó el juez, la interpretó y ya la aplicó. ¿Cachai? Pero cuando una ley es muy general, necesita establecer a lo menos los requisitos básicos. En la legislación actualmente hay un montón de reglamentos y todos son adecuados para diferentes ministerios. ¿Cachai? Entonces, todos los ministerios, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura, de Economía, todos son especialistas en esa materia y por ende determinarán en qué casos específicos se va a aplicar la ley. No es que la interpreten, sino que efectivamente dan la realidad, la dotan de realidad no, más que nada. Así que no te quedes mucho con eso. Claro, Ejecutan la ley. exacto. ¿Ya? Ejemplo de eso son los reglamentos que siempre está emitiendo el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Siempre está emitiendo reglamentos y qué sé yo, porque van Claro, cambiando las claro. Ahí, situaciones, por ejemplo, tú está encuentras, actualizando. exacto, encuentras distintos tipos de decretos o reglamentos, porque acá solamente estamos hablando de la potestad reglamentaria. Después nos van a separar esto y nos van a poner como decretos. Ya, la potestad reglamentaria radica solo en el presidente de la República, ¿ok? Solamente en el presidente de la República. Y en las Ya, autoridades destinadas a generar normas, digamos, para la administración pública, pero es una atribución del presidente de la República, porque él la delega, ¿te fijáis? Ahora, el tema es perfecto. que existen otras autoridades que van a actuar emitiendo normativas, ¿cachai? Y generalmente van a ser autoridades específicas. Por ejemplo, habéis visto que el ministro o los ministros tienen potestad reglamentaria, ¿cachai? Y esa potestad reglamentaria se llama reglamento. Así es la naturaleza jurídica del producto. Después vemos, por ejemplo, a las seremías, ¿no es cierto? Que son los representantes, digamos, del ministro en la región. Ellos también van a tener potestad reglamentaria. ¿Cachai? Las municipalidades, el producto de ellos van a ser nuevamente reglamentos. El producto, por ejemplo, de las municipalidades van a ser las ordenanzas. ¿Cachai? El producto, en este caso, de una normativa interna van a ser las instrucciones. Por ejemplo, ya, ¿qué es una instrucción? Es una manifestación de un decreto o un reglamento que adquiere la calidad de instrucción porque va específicamente destinatarios a una unidad de trabajo. ¿Cachai? Entonces, puede tener el Servicio de Impuesto Interno millones de instrucciones también. Y también como reglamentos para el público. Entonces, depende también de a quién va el destino, digamos, quién es el sujeto normativo. Pero la potestad reglamentaria es una atribución del presidente. ¿Cachai? Eso es Perfecto. así, no cambia. El tema es que hay otras autoridades que también van a tener potestad reglamentaria y que las va a decir la ley. Acá están, ya el tema del dominio legal, y, digamos, ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal. A esto se le llama eh, potestad residual, ¿ya? Es como la facultad que yo puedo dominar en todo lo que la ley me dice que puedo regular. La ley va a determinar qué materias sean de ley, ¿cachai? A propósito del artículo 63, que va a regular qué materias van a ser de ley y qué materias no van a ser de ley, ¿cachai? Y las otras, decretos o instrucciones que crean convenientes para la ejecución de las leyes. ¿Ya? Ahí nuevamente vuelvo a nombrar lo mismo.
Ahora, acá están los tres tipos de potestades. La autónoma ya la vimos, a propósito de la residual, a propósito de las materias también que acontecen a iniciativa propia del presidente, por ejemplo, los presupuestos. La reglamentaria ya la habíamos visto, el tema de ejecución de leyes, ¿ya? Y quiénes la van a ejecutar, cualquier organismo o institución que sea especialista en el tema. Generalmente las dicta el presidente, generalmente son por orden del presidente. Y la reglamentaria de complementación. ¿Alguien tiene algo de la complementaria o sea, la reglamentaria de complementación? ¿O alguien puede decir algo de esa específica? Dice que es a través de la cual el presidente de la República regula aspectos particulares de aquellas materias respecto de las cuales la potestad legislativa solo es competente para regular sus bases. Ya. Entonces, hablaríamos de una complementación de la misma potestad, porque la final está hablando de que puedo regular las bases, pero además regula los detalles, ¿no? ¿Eso es lo que te quiere decir? Eso tiene el curso 4, 18 de la Constitución. Sí, por favor, el concepto que tú en ese momento repetir para todos para que lo escuchemos. ¿Embargo? O el que te acabo de leer. Tiene por objetivo dictar normas cuyo establecimiento está excluido del dominio legal. Ya, listo. Están excluidos del 63. Pero, ¿qué más dice? Que cuyo establecimiento está excluido del dominio legal. ¿No? No, dice que, bueno, que hay que revisar el artículo 63, número 4. Entonces, la reglamentaria de complementación sería, finalmente, regularían situaciones que están no contempladas en el artículo 63, que son materias de ley. Ahora, ahí están, reglamentos, simples decretos e instrucciones. Simples decretos, que lo reglamos de la ordenanza, ¿no es cierto? A propósito del CEREM también. Reglamentos, a propósito de la autoridad, un poquito de alto rango, los ministros, el mismo que O sea, que entre el decreto supremo y el decreto, simple decreto. Sí, pues lógico. La potestad reglamentaria estaría derivada a la ejecución de las leyes, efectivamente, como tú dijiste, o a materias que no son de ley. ¿Cachai? Entonces, el decreto supremo, en ese tipo de rigor, tendría esa categoría de decreto supremo porque emanaría de la República. Esa es la categoría de supremo. Decreto supremo. Porque emana de la República, ¿no? Esa es la figura pública. Pero un decreto, un simple sería de una autoridad de menor rango. ¿Cachai? El reglamento permite solamente a establecer en qué casos la ley se va a aplicar. Los simples decretos pueden ser órdenes, ya sean sumarias o determinantes o un grupo de sujetos. Por ejemplo, un decreto que establezca en alguna comuna ya sea que venga una municipalidad, una ordenanza, o que venga del gobierno regional. Hace una resolución del tema de los supremos y la resolución. ¿Cuándo sería una resolución? Puede ser porque está por una autoridad administrativa y ha determinado tarea o algo como lo que dijiste tú. Exacto, sí. O sea, puede ser determinada tarea, pero también puede abarcar un número determinado de sujetos también. Pero el tema es específicamente que quien las emite va a una finalidad, ya no sea general, a un fin específico, pero mediante esa solución va a inhibir un acto o va a crear un acto. Va a hacerlo, ejercer o va a dar de fuerza a otro acto también. Por ejemplo, hay resoluciones que son complementarias para una resolución mayor. Solamente son de trámites de tramitación. No sé si ustedes han fijado que cuando terminan algún tipo de no sé, gestión en el registro civil o les conceden algún beneficio, siempre es por una resolución. Siempre. Generalmente, o cuando a alguien también en un cargo es por una resolución. ¿Cachai? Entonces van a tener una también un tanto administrativa como las instrucciones, pero van a ser más detalladas y van a ordenar el cumplimiento de algo o van a inhibir el cumplimiento de algo. O sea, pueden también una resolución denegarte cierta gestión. ¿Cachai? Entonces, a eso me refiero con inhibir un acto, o sea, también puede prohibir un acto. La profesora acá, ¿qué pregunta? Va a preguntar esto. Esto siempre hace la prueba. Esta reglamentaria y te va a ir. Es una ley, realmente. ¿Qué es lo simple de instrucciones? ¿Quién la emite? Lo mismo. Ley. Esto no sé si hay que referir un poco, ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué es un decreto ley? ¿Qué es un decreto ley? Semejante al decreto de fuerza de ley, y la diferencia es que está en ejemplo gobierno de facto, por ejemplo. Claro, tiene autorización del Aprobación del sí. Entonces, pero ahí son materias de ley, en primer lugar, ¿no es cierto? Y también son en caso de anormalidad institucional o quiebre o constitucional. Generalmente se dan en gobierno de facto, como dices tú. Y los DFL serían a través de un decreto convocatorio, o sea, un decreto derogatorio. Básicamente es como el mismo, se mismo a la otra lista. Pero en general son materias equivalentes. Realmente no decía eso. Es para datos temas, pero en la persona mayor se va a contar. Acá está la Contraloría, es lo que controla qué tipo de decretos, qué tipo de resoluciones, generalmente todas pasan por la Contraloría. La función en general, las vio, profesora, ¿qué es lo que es la Contraloría?
Controla todas las actuaciones. Principalmente la legalidad de la creación de las normas. A veces lo que la Constitución lee, Sí. ¿no es cierto? Va a controlar la legalidad en cuanto a la sujeción estricta a la ley. Estricta. Llámese constitución, llámese ley ordinaria, llámese ley de quórum calificado, lo que sea. El título va a ver el tema de la constitucionalidad de las leyes. Es un colegiado y su componente son designados por el presidente de la República. A la muestra moderna de la Corte Suprema. No son designados por la Corte, o sea, por el presidente de la República, así que no tiene mucho de eso. Más sería en cuanto a que hay algún trámite esencial a la ley o sea, algún trámite de alguna forma, por formalidad. En el caso del fondo es afectar de derechos garantizados en la Constitución. El primer resultado de el proyecto que es suprimido, ahí habíamos visto el resultado. Ahora, la pregunta es, ¿podrán hacer igual? Yo he visto leyes que nacen y después son ratificadas igual, son subsanadas con el tiempo. Por un trámite de quórum, no. Realmente, la el quórum se van para atrás al tiempo. Yo diga que no lo que la Corte Suprema, para ver la Constitucional, y ¿qué sería el recurso de inaplicabilidad? ¿Alguna idea contra eso? ¿Cómo es inaplicable? Contrario, No es contra la ley. no es contrario, no es A la contrario, Constitución. si no es contrario a la ley, pero sería inaplicable para un caso específico de licencia. Por ejemplo, hay leyes actualmente que siguen inaplicables para algún caso, que son evidentemente inconstitucionales, pero no son derogadas. ¿Por qué? Porque hay otros casos que sí son aplicables. Pero veo un caso, por ejemplo, específico de que una persona ha sido discriminada, por ejemplo, que tenga capacidades distintas a nosotros y ha sido demandada por el cumplimiento de una obligación, y no hay podido cumplir esa obligación por su obligación. Entonces, en ese caso, la ley sería evidentemente aplicable. Y no se aplicaría al caso específico, pero para los demás casos sí. Esa es la diferencia. Recurso. El recurso necesita, a diferencia de la acción, que la acción se hace inmediata, el recurso necesita una situación preexistente. O sea, tiene que haber una situación plano de una vulneración de un derecho. ¿Qué otro recurso conocen ustedes? De protección, de amparo. El recurso de protección que lo usaba la profesora Valeo, ¿no? ¿Lo están viendo? No, ¿quién sabe? Sí, no vimos. Claro. Pero, a propósito de qué lo ven, de la protección de derechos fundamentales, ¿no? Sí. Las diferencias, la práctica obligatoria apunta lógicamente a la constitución y la toma de razón solamente es un control de legalidad. El control claramente es excepcional, o la contraloría. La toma de razón, hasta que la toma de razón es original. En el caso de la toma de razón es un trámite esencial. O sea, que si no llega a es claramente la ley no nace. Preventivo es el sentido de que, por ejemplo, prevenirse la constitucionalidad de las leyes. Son solamente los casos específicos. Por ejemplo, ¿qué caso específico de control preventivo? ¿Quién controla, por ejemplo, una ley orgánica constitucional? O sea, del agua, no necesita tercera capa. O alguna que tenga referencia con la fuerza más. Leyes orgánicas, por ejemplo. Sí. Son leyes orgánicas. Cuando hablan de leyes orgánicas, son cualquier organismo de la Constitución o de la autoridad pública. Eso es verdad. Los trámites ustedes ya se lo saben, me imagino que les va a hacer un mapa. Así que los que se demoran los medios, sí o sí. Eso va en la prueba. Sí. ¿Qué otra cosa de memoria? Esto es hecho. A nosotros personal. Sí, entonces, hay que hacerlo ustedes con su puño. Es lo único que van a tener. No mirarlo, a eso me refiero, tienen que hacerlo. Hacerlo en un cuaderno y lo vais repasando. Pero hacerlo es como una ayuda más que como ya tú ahí, está bien. Hay gente que aprende como escribiendo, como los que escuchan un audiolibro y cosas así. Edición de cosas, ¿se pidieron? Yo cuando lo hice. Hay varias, sí. La sí o sí. Pero hay varias, la Agustín, perdón, la de Santo Marino, la de... ¿Qué digo? Perdón, la de... ¿Cuál es la más bonita de todas? La que es más rápida. La cultura más fácil. La de Santo Tomás es más rápida. Pero esa es la más hermosa en el sentido romántico, es bonita. Pero eso no está nada bonita, así que pone que igual. No profundizó mucho ni en los principios, ni en la equidad, los actos jurídicos corporativos. Sí, solo el número. ¿Qué es? ¿Qué es el que la pensaba? ¿Tú te se va a ir echando de onda? ¿Por qué derecho a regular su creación? De una manera para tener orden en cuanto a la dictación de sus normas, para que sean seguidas por los sujetos impuestos. ¿Y cómo es? Dictando leyes. Estableciendo el proceso formal de la ley. El procedimiento, proceso El proceso formal de la ley. Y a través de grande regla su acción. de la norma fundamental. Claro, entonces ahí terminante regula su propia creación a través del mecanismo de control, ¿no es cierto? Legislativo, a través también de establecer solo su materia de ley, artículo 63 de la Constitución, como este es el proceso de ley también, y a través del fondo, o sea, en el sentido de que dogma, o sea, principios de la Constitución, nada puede ser atacado contra ella. Entonces, ahí el derecho va a regular su propia creación. El derecho es fuente misma de creación. La misma Constitución es fuente. Entonces, por eso regula su propia creación. ¿Qué son las fuentes formales?
¿Qué se le Son pone a la letra? procedimientos para la creación, al hablar de formales, yo hago como la relación a los actos de la, Ya, o sea que se regulan, es como la manifestación del derecho. sí, ¿Dónde está contenido el derecho? La fuente formal sería aquella manifestación por el cual el derecho se representa a sí mismo. Por ejemplo, sería a través los procedimientos de creación. Claro. de la legislación. Cómo se exterioriza. ¿No es cierto? Ya. Listo, eso se lo pueden pedir como definición. ¿Hasta dónde le entra? Costumbre jurídica, autoacordado. Yo vi ¿Qué es costumbre un jurídica ahí. autoacordado? ¿Qué es un autoacordado? Los autoacordados son las disposiciones que emanan de los tribunales de justicia, que regulan Ya, situaciones respecto de ellos mismos. ya. Sí, una definición que igual te sirve. Nada, ¿qué más les van a preguntar? ¿Algo que se acuerden? O ya están listos ya. Con respecto a la costumbre jurídica, lo que pasa es que no me queda claro si es fuente formal finalmente o no, La costumbre ya la habíamos revisado en virtud del artículo del Código Civil, no va a ser fuente, digamos, sigamos pero así. costumbre jurídica, Dame un ejemplo de una costumbre jurídica. ¿Por qué le agregas ese apelativo de jurídica? ¿Cuándo una costumbre sería jurídica? cuando te produce efectos jurídicos, ¿Qué tipo de efectos? Perdón? Dame un ejemplo. ¿Cómo podría una costumbre producirte efectos? cuando ya el derecho lo ha tomado como que comportarse así dice relación con una norma y ahí te quedas Pero ahí, sujeto a una sanción, ¿y cuál sería la fuente ahí en ese caso? el derecho consuetudinario. No, pero por ejemplo, ya tú me decías hay una costumbre, ¿no es cierto?, que ¿Sí? regula situaciones específicas, no sé, pues, suponte tú de un impuesto, no, ¿cómo puede ser? Había una cosa El que, mercantil, como el mercantil que diste tú de ejemplo, ¿no? mira, había un ejemplo, yo me acuerdo de otro ejemplo, había un ejemplo de que una vez yo fui a vender un auto no sé, me acuerdo que era en Talca, y en el momento que yo iba a gestionar, ¿no es cierto?, el trámite de compraventa, ¿no es cierto?, la persona me dijo, no, es que acá nosotros siempre lo hacemos en notaría. Y en notaría es como... Entonces Claro, el hombre estaba actuando, digamos, con un imperativo jurídico de que eso es cierto, de que esa conducta es cierta. Entonces una costumbre jurídica va a ser cuando el contenido mismo de esta repetición de actos concadenados se hace irresistible para el mismo sujeto. Es como que si no lo hace, él cree que lo van a sancionar. ¿Cachai? Entonces, en ese caso estaría en base a una costumbre jurídica. Pero, ¿de dónde provendría la norma? Sería una ley. Hay una ley que regula eso. Entonces, en estricto rigor, la fuente real va a ser siempre la ley. ¿Cachai? O sea, si tú lo miráis desde esa perspectiva, siempre atrás de eso va a haber una ley. Por de hecho, ejemplo, cuando la profesora pone de ejemplo esto, mira, me perdí un poquito. Cuando la profesora pone de ejemplo un acto jurídico, ustedes no les dijo lo que es un acto jurídico, pero lo van a ver en el segundo año. Franco, pero si el mismo artículo 3 dice que la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remita a ella, Claro, por eso se llama secul legem, costumbre según ley. según la ley, claro. Estaría prohibida la contra legem, ¿no es cierto? Y la del vacío. O sea, no podría yo decir que la costumbre es válida cuando va en contra de la ley, ¿cachai? Ni tampoco cuando va a regular una situación que no está regulada. La costumbre nunca regularía un vacío legal. Si ese es el tema, ¿cachai? O sea, ahora, en la práctica se regula igual, porque las personas van a pensar que están actuando bajo un imperativo jurídico, ¿cachai? Entonces, en ese estricto rigor, la costumbre formaría parte de una fuente formal siempre y cuando esté como imperativo jurídico de la persona realizando la conducta. Entonces, la costumbre sería jurídica en ese sentido, ¿cachai? Y establecería como una fuente formal siempre y cuando sea que una ley lo autorice. Tenéis que guiarlo así nomás, ¿cachai? O
sea, va a ser fuente formal cuando una ley lo autorice. No sé si me entendís, pero no en los casos, los otros Sí, casos sí, no. sí, ¿Cachai? sí, entiendo. Ahora, los actos jurídicos, por ejemplo, los actos jurídicos son los contratos, po. Entonces, ¿a través de qué los actos jurídicos van a ser fuente formal? De una ley que establezca que los contratos legalmente celebrados son una ley para las partes. ¿Cachai? Entonces, vuelves a centrarte en la ley. ¿Cachai? Entonces, en estricto rigor, la ley sería siempre la fuente formal en sí misma. El tema es que va tomando diferentes nombres. Por ejemplo, los principios generales del derecho ya no serían expresados. ¿Algún principio que se les venga en la mente que ustedes puedan decir, oh, esto es un principio general del derecho? Por ejemplo, un principio general del derecho vendría siendo la buena fe. Los contratos se celebran de buena fe. ¿Cachai? Como la bona fides en Roma. Los contratos se celebran de buena fe. ¿Cachai? Si no celebráis los contratos de buena fe, eso quiere decir que estáis atentando contra un principio del derecho. No contra una norma escrita, sino contra un principio, ¿cachai? Que recorre toda la legislación. ¿Cachai? Otro ejemplo de principio. Hay un principio que está en materia penal que se llama principio de culpabilidad. Eso quiere decir que cualquier acto, ¿no es cierto?, o cualquier acción u omisión que sea penada por la ley, va a tener que cumplir con el requisito que no está establecido en sí en el artículo, pero va a tener que ser un acto culpable. ¿Cachai? Y ahí va a ver qué tipo de actos van a ser culpables. O sea, no podríamos penalizar ningún acto que no sea culpable. No sé si me entienden. No sería delito si no hubiera culpa. Ahora, ahí vienen los cuasi delitos. ¿Cachai? Como los delitos realizados con culpa, sin intención. ¿Qué más pueden ver acá? La profesora no les dijo que iba a entrar toda la materia, ¿no? No, No solamente lo que vimos en la segunda parte. Eso Claro. nomás. La segunda parte no va a entrar. Sí. Sí, sí. desde Derecho Derecho público, Internacional, Nacional, Norma Básica. ya, derecho público. ¿Qué es derecho público? Ta- ¿Qué es derecho Mira, privado? la profe aquí pasó, en esa parte pasó como rápido, por lo que yo me acuerdo, corrígeme si no es así, Sí, pero solamente lo nombró y ya, hizo el esquema, el claro, derecho público, hizo la diferencia entre el derecho, a ver, privado. partió con derecho natural, derecho positivo, después positivo, derecho público, después derecho privado, ¿Cuál sería el eh, derecho positivo? que está escrito, que El que está está escrito. en los códigos. es Solo, objetivo. solo el que está escrito. Sí, ¿Sí? positivo, está Y por positivado. ejemplo, no sé, pues no sé, a ver, en el sistema del Common Law, ¿ustedes conocen el Common Law? Sí, pero ellos se basan Sí, usa la en la costumbre. costumbre Y ahí no hay jurídica. nada escrito. No, Entonces, Mm, ¿cómo se cumpliría tú con el objetivo de el derecho objetivo o el derecho positivo? No valdrá más decir que es el derecho vigente, que está expresado por los medios de producción normativa que atañen a ese país o no sé, el lugar específico, porque sí, al final no solamente ley es la que está escrita, ya vimos también que hay principios, ¿no es cierto?, que regulan la legislación, entonces sería incorrecto decir, tienen que tratar de, solamente que está escrito. ¿Qué dirías tú como derecho hay que ¿El derecho decirlo, vigente? hay que decirlo así, pues, claro, derecho positivo sería aquel derecho que está vigente en un país, no sé, o en una zona determinada y que además está expresado por los medios de producción normativa, ya sea escritos, ya sea Ya, no escritos, como ya, principios. Entonces, a las finales, la idea es que ustedes cuando digan una definición, traten de verlo un poco más grande, ¿no? Esa es la idea, ¿cachai? ya. Por ejemplo, derecho público, ¿qué sería parte del derecho público? ¿El derecho constitucional sería parte del derecho público? Sí. Sí, Ya, ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? El derecho constitucional regula toda la situación de la constitución orgánica y la dogmática. La orgánica ya habíamos visto que es el tema de los órganos que conforman la Órgano constitución, del y Estado. claro, ¿cachai? Y la dogmática habíamos visto que tiene que ver con los derechos fundamentales y todo lo demás. Entonces, el derecho público habría en ese sentido. ¿Qué otro derecho es parte de la rama del derecho público? derecho administrativo, procesal. Administrativo. El administrativo. Ya, bien. ¿Por qué es parte del derecho público? ¿Qué es el derecho administrativo? El derecho que regula todos los estamentos que forman parte del poder político del Estado. Claro, pues, regula la situación entre los órganos del Estado entre sí, ¿no es cierto? Y los órganos
en una situación de asimétrica contra el sujeto normativo. Entonces ahí hay una situación de obediencia. En el derecho administrativo no es como los otros derechos, el derecho administrativo se dice lo que es y se es, no se hace. De hecho, Oye, Franco, hay un principio, disculpa que perdón. te interrumpa, pero hay un principio, nuevamente a propósito de los principios, que se llama resolvet y repeat. Primero se pago y después resuelvo. Muchas resoluciones, por ejemplo, estas resoluciones que habíamos visto de los poderes públicos, o estas manifestaciones de los simples decretos o de las resoluciones,